sabes, bueno, hablar sobre... Tenemos tantos temas para hablar con ella, pero hoy vamos a hablar sobre miopía. ¿Cómo estás, Dorita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿Qué, bien. ¿Qué es la miopía? Viste mucha gente que vos agarrar y le decís, ¿qué te pasa? Y dice, no, yo soy miope, y hace así, cierra los Sí, ojos. sí, ¿Qué, sí. qué, qué es la miopía? Y Que la parece miop- una cosa fácil, pero bueno, es sí, la importante miopía es contarlo. una de las causas de mayor consulta. Ajá, La miopía es un defecto de refracción donde el paciente ve muy bien de cerca, pero ve muy mal de de lejos. lejos. Los Ajá, objetos los ve muy mal y esa que vos decís que achina, que frunce sí, el ceño, es sí, porque trata de poder visualizar lo que está de lejos. claro. Lo de cerca lo ve bien, pero bueno, la miopía, ¿qué pasa? Es un ojo alargado, es un ojo grande, por lo tanto, los rayos que ingresan caen por delante de la retina. Ah, mira, Por eso es tan frecuente en la preadolescencia, en la adolescencia, este, se dice también de la miopía universitaria y hasta los 23 años puede estar. claro. Pero ¿qué significa eso? ¿De que aparece en esa edad o se nota en Sí, esa porque edad? va concorde Al al crecimiento, crecimiento del ojo y claro. de la persona. Hay otros casos que es la miopía hereditaria, que es la Ah, miopía de la mamá, del papá, papá, un gen autosómico dominante, sí. es decir, la transmite, vos ves el papá y Sí, el hijo clavado que igual, el hijo va a tener, el hijo sí, sí, también. sí, sí. Pero generalmente se le hace también a los chicos, ahora con este tema virtual que Sí, hubo mucho celular en los niños, muchas claro, pantallas y sí. vamos a ver muchos miopes. ¿Muchos Va a miopes? haber sí porque el chico está muy encima del celular, o sea que está creando un vicio de refracción, Claro. y hay unas reglas de que los niños, el bebé menos, por supuesto, que por debajo Sí. de 2 años no tendrían que estar con los celulares, Ah, mira. sino que a partir de los Sí, dos sí. años en adelante, hasta los 12, se le permite 1 hora de celular diario. Oh, Celular, pantalla, cosa que tablet. se cumple muy poco Por eso, eso. entonces, y si nosotros vemos que el chico está con el celular muy encima de la cara o se pone encima del televisor, Sí, son alertas de que, bueno, que ese chico a la larga va a miopizar. claro. Si vos de la manera que vos me decís, la herencia tiene mucho que ver en Sí, todo esto. sí, Cuando vos ves que el papá y la mamá o alguno de los dos tiene miopía, sí. ¿qué pasa con ese chico después que nace? ¿Ya hay que tratarlo distinto a aquel que Y nos viene con generalmente esa a los herencia? bebés a los 6 meses se le hace un control, tenga Ah, o no tenga antecedentes. claro. Se le hace cuando apenas nace para poder descartar si hay alguna alteración Sí. del rojo pupilar, porque hay un tumor muy maligno que se da en los niños. No me Se llama digas. retinoblastoma, que es la Ajá, causa de de la ceguera claro. en los jóvenes. ¿Y cómo te das cuenta de ese La tumor pupila está blanca, la pupila está blanca? Sí. no entra Para el ubicar rojo. en el ojo, ¿la pupila qué parte Sería el es? centro entre lo La marrón, bolita la negrita que bolita tenemos, negrita, claro. alrededor está lo de color, que puede ser marrón, que puede Sí, ser en otros puede ser verde, sí. celeste. O sea que es muy Y en ese caso importante. está blanco, lo de Claro, adentro, la bolita. ya está, es como si fuese una catarata, entonces ahí hay que Ajá, ver si es una catarata congénita, claro. que también pueden nacer con cataratas, No me diga. también sí. Uno siempre piensa que la catarata Este, es propia de los años. claro, no. La catarata hay criaturas que nacen y hay una indicación, eso lo hacen los oftalmopediatras Claro. para hacer la cirugía, y bueno, el retinoblastoma, que es un tumor que se lo trata, porque si no provoca la ceguera. Y ese tumor se suele dar en uno, los dos, o cómo es? Generalmente suele ser unilateral, pero a veces Ah, también puede ser bilateral. ¿y qué es? Es un tumor que Es un aparece porque tumor que aparece. aparece con cierto grado de malignidad y hay que tratarlo ¿Y rápidamente. se puede Se puede, curar eso? ahora han empezado los oftalmopediatras a avanzar en esto con algunas medicaciones que ha traído de Japón, algunas Claro, técnicas. En claro. el Garrahan lo estaban aplicando, Sí, este, pero bueno, eso se ha ido superando. Ya vamos a ir claro. viendo menos ciegos por retinoblastoma. Claro. Bueno, determinas que un chico ve poco o un adolescente ve poco. Sí. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que se trata? ¿Lo primero que Mira, se ponen son anteojos? primero lo importante es que los padres lo traigan al chico, Ah, claro, sí. Sí. porque el chico les puede decir, a mí me Veo pasa, bien, sí. el chico le Sí. dice, no veo, por ahí te dice, no veo bien, no veo bien. Ah, está imitando al compañero de al Claro. lado que como usa anteojo, él también quiere usar anteojo. Y nos quedamos con eso. Mira vos.
Y en general es importante traerlo a la consulta a los 6 años, cuando está en Sí. ingreso escolar, o a los 3 cuando está en ingreso al jardín, Ajá, y ahí se puede detectar si el chico ve o no ve bien claro. a distancia, o tiene lo contrario, que le cueste ver de cerca. Sí, sí, Pero cuando le cuesta ver a distancia, nosotros decimos que es muy importante porque si uno de los ojos es miope y el otro no es miope, claro. y el chico y el papá no lo sabe, lo más probable es que ese ojo sea vago, no trabaje, no le mande la Claro, o sea, dice, información al no, total, si cerebro. trabaja el otro, ¿para qué voy a trabajar Claro, yo? no se dieron cuenta, entonces es muy importante ver que cada ojo va por, son Claro. socios, digamos, pero cada uno Cada tiene uno su tiene su visión. trabajo, claro, Cada claro. uno hace su trabajo. Si uno no le dieron bolilla y tenía una miopía, por poco que sea, pero nunca se le puso un anteojo, Sí, nunca se lo corrigió, sí. ese ojo va a permanecer vago, porque la información que le mandó al cerebro es de nada. Y teóricamente, o no sé si en la práctica y demás, ¿qué va a pasar con el otro? Porque decís, bueno, está bien, vos no trabajás, me toca todo el trabajo a mí. Claro. Yo me voy a ir con el tiempo, me voy a ir desgastando, ¿cómo es? El tema es así, que si nosotros encontramos un chico entre los 5 o menos edad que no ve de ese ojo, que no trabaja, que solamente trabaja el otro ojo, Sí. se le hace ejercicios. Se tapa el Ah, ojo bueno y ah, se lo hace ver con el ojo que no ve, para mira, provocarle una estimulación. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano, claro. para que cuando no vaya a sacar el carnet de conducir se acuerde de que su mamá o su papá Le no lo dijo, hicieron ver claro, que ese ojo era vago. sí, sí. En- Así que ese es un Y tema, ese ojo vago, ¿qué pasa con el transcurso de los años? Sigue sigue siendo siendo vago. es un ojo inútil. Y un ojo inútil porque es como un ojo que no vio, No no vio, mandó no se mensajes al acostumbró, no me cerebro, no le acostumbré a llegó al trabajar. área de la visión, no trabajó, Claro, y el otro ojo trabaja, pero siempre su campo va a estar limitado, tanto para sacar el carnet de conducir claro. como para, es decir, Y a medida que va pasando los años, ¿se va haciendo más difícil recuperarlo? sí, porque el Ah, ojo crece sí. hasta los 21 y 23 Ah, años. ah, ajá. Ahí ya paró su ¿Qué es crecimiento. lo que crece? ¿Crece en tamaño o crece en desarrollo o crece la visión? Crece la visión, Sí, crece el tamaño del ojo, así como crece tu cuerpo. sí, ¿Hasta qué edad crecemos? sí, Hasta hasta los los sí, 21, 20, 21 22 años. más o menos, ¿no es cierto? Bueno, el ojo igual. Claro, Las orejas, los oídos, tienen todo un crecimiento hasta determinada edad. Bueno, el ojo termina de crecer, decimos, una miopía que empezó a los 12 años con un -2. sí. Tenemos que controlarla y ver qué pasa a los 21, si sigue siendo un -2 o ya tenemos un -4. Ah, 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 Va a ir claro. creciendo. Entonces ahí tenemos una miopía. ¿Por qué decimos una miopía leve? Que empieza desde el -0,50 generalmente hasta el -3. Sí, Y ya empieza a ser más seria cuando es del -3 al -6. sí, sí, Y sí. se llama magna cuando es del 9 más adelante. ¿Qué quiere Claro. decir esto? Que son más riesgosos los problemas de retina. Ah, ah, La claro. retina, entre más miope, más finita, y más Sí, problemas puede traer de desprendimiento de retina o ah, agujeros o lesiones claro, maculares provocadas por la misma miopía. claro. Eh, el tratamiento de la miopía es con lentes automáticamente. Si lo primero son los lentes Sí, puestos, sí, los generalmente anteojos. nosotros tenemos, si los dos ojos son miopes, se le indica un anteojo aéreo Sí, para que corrija la miopía con un sí, -1, -2, lo que fuere. Ahora, si yo tengo un ojito que es sí, miope y el otro no, claro. generalmente Sí. acudimos a la ayuda de colocar una lente de contacto, Ah, hablar ya con el contactólogo, se le coloca una lente de contacto, se le explica a los papás, porque los papás van a ser los encargados de ponerle y sacarle lente de contacto cuando esto se cubre con una criatura pequeña. sí. Y si no, si los dos ojos son miopes, a determinada edad por ahí se les da la opción de un lente de contacto. Ajá. El tema con el lente de contacto, que hay que explicarle ya cuando dejan de ser bebés, porque hay bebés que se les tiene que poner un lente de contacto porque ya vinieron ¿Cómo con hace mucha tan miopía. chiquitín? Sí, sí, hay contactólogos que se especializan en colocar el lente de Sí, contacto. sí, sí. Y cuando son chicos de 10 en adelante o 12 que se pueden manejar solo el lente de contacto, siempre hay que hacer las pruebas de adaptación, o sea, Sí, que claro, él se lo sí. sepa poner, sacar Molesta, claro. cuánto perdura, de adaptación, de tolerancia, cuánto los tolera. Primero hay que ir haciendo las pruebas, 10 minutos o 2 horas, después 4 horas, y después la agudeza visual, cuánto ve. Esto es muy importante hacerlo, no es como vender un par de medias o una Sí, ropa claro. interior.
Claro. Es importante que el contactólogo le haga las pruebas previas para la adaptación del lente de contacto. Con ese lente de contacto, ¿corrige la miopía o ve mejor o la miopía va a seguir siendo la misma? La miopía va a seguir siendo la misma, ve mejor, claro. Logra un amplio campo, ve mejor que con un anteojo aéreo. Siempre es recomendable, más si es un jugador de fútbol, de básquet, un deportista, que tenga una vida social más amplia. Claro. Siempre es mejor que tenga el lente de contacto, porque por ahí un -7, por ejemplo, no va a entrar a jugar básquet con un anteojo puesto. Claro. No. Algunos se por ahí se ponen, algunos viste con una cinta y demás, pero hacen como una hay algunos antiparra. que hacen, sí, algunos son los profesionales, algunos usan eso porque no se adaptará al otro, pero claro. Y además ese lente de contacto lo que evita que la miopía siga avanzando. Y trata de ayudar bastante porque Claro. generalmente el miope lo necesita en forma permanente. Claro. El tema es que el lente de contacto no se puede usar eternamente, o sea que tiene que tener periodos de descanso, sacarlo al lente, volverlo a colocar, no dormir con el lente de contacto. Eso te iba a preguntar, cuando se va a dormir hay que sacarlo al lente de contacto y ponerse un anteojo aéreo. Claro. Se recomienda ahora que cuando se está con la computadora no se esté con el lente de contacto. Mira, claro. Porque generalmente cuando uno habla con una persona hay un parpadeo de 14 a 20 parpadeos por minuto. Mientras vos estás con la computadora te olvidaste de parpadear y de por sí ya hay un ojo seco y tenés un cuerpo extraño que es un lente de contacto y bueno, termina lesionando el ojo. Sí, claro. Sí, bueno, creando la intolerancia. De hecho eso pasa, así que, y esos lentes de contacto, otro día vamos a hablar un poco más de esto. ¿Qué vida útil tiene? O sea, mira, vienen ahora unos lentes de contacto que se llaman que son de 30 colocaciones, son los descartables. De 30 colocaciones, claro, ¿cómo es eso? El paciente se tendría que colocar, un par le dura 30 colocaciones, otro par le dura 30 colocaciones. Entonces, si cada colocación es un día, son 30 días. Claro, 30 días. Ajá, o por ahí. ¿Qué son, importados o nacionales? Son importados, son importados, claro. tienen valor dólar. Depende y con esto de los problemas de importación y demás, ¿está habiendo problemas con los lentes? Y tardan un poco en conseguirse y bueno, los valores se han ido. Y después está el lente de contacto, digamos, blando, que si es solamente miopía, y si tiene astigmatismo es tórico, claro. Que es el que dura por ahí 1 año y medio, pero no tiene el confort de un lente de contacto descartable, que es más blando. Claro. Al principio se empezó con los lentes de contacto duro y después empezaron a aparecer los blandos. ¿Cómo fue? Sí, el principio era primero el lente duro, que era terrible. Que ya además saltaba. Yo me acuerdo me tocó jugar al básquet con incluso Jaime Shane, por ejemplo, jugaba en Estudiante y por ahí dice, pará. Se paraba el partido y todos ahí arrodillados a ver si lo podíamos encontrar. Tal como una lenteja. Como una lenteja transparente. Claro, pero el tema era, no, acá no pises acá, fíjate acá, dejá que lo mire 1 o 2, porque si no pisábamos todo y por ahí lo rompíamos. Sí, el lente de contacto saltaba. Duro, claro, saltaba. Después vino gas permeable, que es un duro pero con mayor probabilidades, y después vino el lente blando tórico, que es para cuando hay mucho astigmatismo y a su vez hay miopía. ¿Es más grande ese? No. Es un hay uno que más es todo grande. como una cosita o gelatina. Claro, que es como un huevito frito. Sí, eso es. Y tiene unos puntitos que van marcando los ejes. Esos son para los que tienen astigmatismo y miopía, que son 2 cosas diferentes. Claro. El astigmatismo generalmente no viene, a veces viene o no de nacimiento, pero generalmente el astigmatismo es una deformidad de la córnea. Sí, claro. Que puede ir... ¿Hay más tendencia a usar lente de contacto hoy en día? ¿Cómo es? Y mucha gente, bueno, ahora con la pandemia se asustó un poco la gente. ¿Por qué? Y viste, porque me lo han dicho algunos contactólogos, el contactólogo tiene que hacer una prueba y esa prueba la tiene que tirar al lente de contacto. Lo tiene que tirar. Claro, porque al no saberse mucho del coronavirus, claro. Entonces sí, además inclusive el hecho de estar el contactólogo ahí y uno acá. Claro, tuvo la misma restricción que tuvimos, un poco más que nosotros. Riesgo, ¿no? Claro. Entonces, porque ustedes cómo se manejaban en la época de... Y nosotros... Vos tenés que tener, a ver si estás haciendo un estudio, está ahí adelante y vos estás acá. Y cuando empezó la pandemia, nosotros empezó en marzo y hasta el 4 de mayo no se habilitó los consultorios. Mira. Y había que tener barbijo y careta.
Y la lámpara viene con un acrílico que te separa de lo que habla el paciente. Incluso ahora, por ejemplo, yo en mi consultorio les pido por favor que vengan con barbijo. Con barbijo. Con barbijo. Está bien. Mucha gente entra y por ahí se asoma, pero es que nosotros estamos muy cerca. Claro. Un fondo de ojo estamos muy encima muy de la encima, cara. Claro. Sí, tanto es una defensa para vos como para para el paciente. Vos notaste, a propósito del COVID, vos notaste que durante la pandemia hizo que se retrasaran presencias en los consultorios y hubiera casos que se fueron complicando. ¿Qué notaste? Yo noté mucha, los otros días hablaba con un neurólogo que quiero mucho, y me decía nombralo si quieres, el doctor Colombo, Colombo, él me decía Oscar que Colombo. Oscar me decía que bueno, que ahora es como que empezó la gente a venir, pero claro, la gente que tenía cáncer y no lo sabía. Porque una cosa es el que tenía, lo sabía y a veces retrasó la presencia del médico. Otras que no lo supieron y de pronto le apareció un diagnóstico tardío. Gente que se asustó, que entró en pánico, que no se hacía los controles de glucemia, las diabetes complicadas. Una diabetes complicada te puede traer una retinopatía diabética ya avanzada y el paciente directamente, en vez de ir a un láser, va a una vitrectomía. ¿Qué es una vitrectomía? Es una cirugía que se hace porque el paciente pierde totalmente la visión, porque se avanzó tanto en la diabetes. Claro. Entonces generalmente actúan con mucha hemorragia y se saca el vitrio. Un golpe de diabetes puede llevarte, te pregunto porque ya que hablaste del tema, ¿te puede llevar a perder un ojo de un momento para otro? Generalmente el que tiene diabetes, me pasó a mí, un paciente que vino muy, muy desesperado porque tiene un negocio y no podía ver los tickets. Los tickets no veía. No veía. Claro. Y él estaba usando un más 1,50, una presbicia sencilla. Nada. Y se fue a una farmacia y se probó hasta un más 5. Y vino así al consultorio. Entonces le dije, bueno, ¿vos te hiciste algún control de diabetes? No. Y resulta que estaba haciendo con una glucemia, pero terrible. De 5. Claro. O sea, que había subido, había hecho un pico y lo primero que se ocurre, la pérdida de visión. ¿Después se puede recuperar algo? Cuando se normaliza y empieza a recibir el tratamiento con la insulina, que se hace todo rápido, él empieza a darse cuenta que ya no necesita de los 5, ya empezó a los 2,50, después ya vuelve bastante a la normalidad. Claro. El tema es que te da una oportunidad, el tema es que vos lo trates. No, claro, sí, como todo. Como ¿viste? todo, sí. Dora, sí que me decías que la tendencia es que haya cada vez más miopes en función del uso de los aparatitos. De los aparatos ahora vienen los chicos que han estado haciendo virtualidad de 10 años, han venido que tenían una pequeña miopía y bueno, ha aumentado esa miopía. Hay mucho ardor de ojo, ¿viste? Ardor de ojo, ¿no? Mucha sequedad ocular ha quedado. Ya el síndrome de ojo seco que se hablaba ya pasó a ser como una enfermedad. Es una enfermedad, ¿no? Claro, porque uno le dice al paciente, cuando estás con la computadora, trata de ponerte cada 2 horas una gotita, pero... ¿Gotita de qué? Son lubricantes. Lubricantes. Lubricantes que tratamos de que sean sin conservantes, hidroxipropilmetilcelulosa, polianglicol, todas drogas que vienen sin que sean agresivos al ojo, porque si no entramos en un círculo vicioso. Sí, entonces, porque además la agresividad inclusive de la claridad y sí, eso ayuda mucho. También hay una miopía que se provoca con la edad, que es la catarata. La catarata te miopiza. Es una forma de miopía, claro. Temporal, te operás y mejorás. Sí. Y otra cosa que siempre le digo al miope, que se opera, ya sea con láser o con lente anterior o con lente posterior, tu corazoncito, digamos, retinal sigue siendo miópico. Porque vos te operaste, te va a seguir costando manejar de noche. Sí. Sí, porque tu retina tiene características miópicas. Claro. Entonces es muy importante eso de tener en cuenta que sí, me operé estéticamente, no uso más los anteojos, estoy bárbaro. ¿Pero cuánto ve más? El paciente que se opera ve lo mismo que usa con los anteojos, se le aclara siempre. Claro, suma el anteojo. Exactamente, porque lo que se hace en la parte de la córnea o de los lentes intraoculares, anterior o posterior. Pero la parte que es el área de la visión y lo que es el cerebro... Sí, claro, eso queda igual. Claro, o sea, estéticamente no usas más los anteojos. Claro. Te quedaste bárbaro. Pero... si te pusieron un lente anterior y sos un -9,
¿Y qué pasa con aquel que, por ejemplo, de noche se queda viendo, no digo tanto televisión, sino viendo, por ejemplo, una tablet, ¿no? Se queda en la cama mirando la tablet y qué sé yo, con toda la radiación esa que tiene y demás. Sí. ¿Qué pasa con...? Y eso depende de la edad, ¿viste? Por eso yo leí ahora lo del tema de los chicos, porque también trae trastornos cognitivos de aprendizaje. Son chicos, ¿viste? Que les cuesta entender lo que vos le explicás. Tardan, yo lo digo por mis propios nietos, tardan en aprender a leer. ¿Te hacen caso tus nietos en eso o más o menos? Y yo no los tengo, pero tienen la madre oftalmóloga. ¿Tu hija es oftalmóloga? No, mi nuera. ¿Tu nuera? Sí, bueno. De uno de mis nietos. Claro. Pero no, por ahí le pone ya un límite, pero por ahí como que los pibes se van de las manos, ¿viste? Aparte si el jardín te manda todo virtual. No, seguro, claro. Tenés que sí o sí llevarlo a la virtualidad, que sea de aprendizaje. ¿Y todo este tiempo hubo virtualidad? Claro, entonces lo importante es hacer los controles, venir y decir, bueno, mira, me voy a hacer un control, no sé. Claro. Porque ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Mira, cuando están haciendo miopía, una vez por año. Está bien. Cuando es presbicia, 2 veces por año. Dos veces presbicia. 2 veces por año. Pero dicen, no, el nene ve bien. Y vos lo ves que el chico te mira. Sí, japonés, parece un japonés. Claro. Los japoneses que tienen los ojos más chiquititos, ya tienen el ojo preparado como para miopía. Claro. Yo ayer fui a un supermercado y digo, tienen los ojos tan chiquititos, digo, como si tuvieran problemas de miopía. Ya no necesitan achicar los ojos para ver de lejos. Ya no tienen el efecto de achicar, pero incluso lo ves en señoras que que tienen presbicia y que a su vez se le prolonga la distancia. Entran al supermercado y ahí nomás achican. Sí, ahí nomás achican. Claro, ya están necesitando. No sé, después le aparece la pata de gallo. También. Sí. Es todo un tema. Y todo, bueno, Dorita, como resumen de todo esto, bueno, la idea es no dejar pasar el caso de los chicos, no dejar el ojo ese vago que me dijiste. Hay que ver los dos, porque el padre dice, ve bien, porque está con los dos. Sí, pero ve vale de uno. Uno labura y el otro no. Claro. Y la consulta cada tanto. Y la consulta hay que hacerla y sobre todo los niños están los oftalmopediatras que trabajan muy bien para el caso del ojo vago, cómo se estimula a un bebé. Sí, claro, seguro. Pero bueno, lo importante es hacer la consulta cuidar la del vista. fondo de ojo. Claro. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, David. La doctora Dora Chávez, oftalmóloga, hablando sobre el tema de la miopía, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque la verdad que a veces no le prestamos atención, por eso no cuidamos nuestra visión y bueno, en realidad hay que cuidarla. Señor operador, vamos a hacer una pausa, enseguida cortamos la transmisión.